Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer una guía o más o menos explicarte cómo enviar paquetes de forma rápida, sencilla y pues barata, ¿no? Pero antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas al canal para que me ayudes, ¿no? No cuesta nada, es totalmente gratis, pero ahora sí, comencemos. En este video vamos a utilizar lo que es una plataforma que se llama Skydrops. Es esta que te estoy mostrando en pantalla. Hay muchas páginas que son bastante similares. Lo que cambia pues nada más es el nombre de la compañía o el nombre de la página, pero pues la metodología o los pasos a seguir son prácticamente casi lo mismo. De primera instancia lo que debes de hacer es entrar en esta plataforma, es skydrops.com. Si me acuerdo, el link te lo dejo abajo. Y bueno, para esto debes de registrarte, crear una cuenta. Para crearte una cuenta pues nada más te pide datos como nombre, correo electrónico, pues dónde vives y cosas así. Y hay una cuestión en más o menos, al registrarte te puede pedir un código. Ese código, si no sabes dónde sacarlo o algo así, pues te recomendaría utilizar el mío. Mira, este es el mío que aparece aquí, es A1137A, ¿ok? Dependiendo, bueno, aquí con respecto a las de Refiere y Gana, se supone que tú al utilizar mi código y al hacer tu primer envío te van a dar 500 créditos de regalo para pues tus siguientes envíos o tus siguientes pues cosas que vayas a hacer aquí dentro de la plataforma, ¿no? Cabe mencionar que a mí también me van a dar 500, o sea que me van a dar 500 a mí y 500 a ti pues para hacer envíos básicamente, ¿no? Eso es cuestión tuya si lo quieres utilizar o no. Y bueno, ya he entrado a lo que es la página y pues bueno, ya dentro de la página te van a aparecer muchas cosas. Por ejemplo, pues crear envío, órdenes, recolecciones, historial de envíos, finanzas, métricas, integraciones. No te vayas a perder o no te pierdas con todo esto. Si tú ya estás dentro de la página, lo primero que debes de hacer es darle aquí donde dice crear envío o en cotizador. Le damos en crear envío. Nos van a pedir los datos del remitente, o sea de quién envía, o sea los tuyos, y los datos del destinatario o a la persona al que se lo vas a mandar, ¿no? Puedes ponerle pues, bueno, se le debe poner básicamente el nombre completo, el correo electrónico, teléfono, compañía, el país a donde lo vas a mandar, la calle y el número, código postal, ciudad, referencias, colonia, estado y el número interior. Esto mismo para el destinatario como para el remitente. El remitente es, te digo, quien lo manda, o sea tú. Y destinatario pues quien va a recibir el producto, el paquete, lo que tú vayas a mandar. Puedes guardar este mismo destinatario por si lo vas a usar en el futuro, por así decirlo. Si se lo vas a mandar a un primo, pues guardas los datos. Aquí le das marcar esta casilla y le pones aquí primo, ¿no? Y ya para la próxima ya no tienes que llenar esto porque ya se guardó. Bueno, supongamos que ya lo llenamos. Déjame lo voy a llenar con datos aquí que no te voy a poder mostrar, pero bueno, le damos en siguiente. Y nos viene lo que es las dimensiones y el tipo de producto que vamos a mandar. En las dimensiones y el tipo de producto pues viene qué tan largo es tu producto. Lo puedes medir directamente con una regla, con un metro, con un flexómetro, pues ahí con lo que tengas, ¿no? Lo pones en cantidad de centímetros, por ejemplo. Bueno, yo voy a mandar uno de, por ejemplo, 20 por 20 centímetros y con un alto de 5 centímetros, ¿no? Supongamos. Y el peso pues puedes poner, el mínimo me parece que es de 1 kilogramo. Puedes poner menos, puedes poner más, pero el peso ya es totalmente tu producto ya sellado con todo lo que vayas a mandar. El mío es menos de 1 kilo, pero pues le voy a poner 1 kilo como para redondear, etcétera, ¿no? Y en el tipo de embalaje, pues aquí vienen el tipo de embalaje o el tipo de cobertura que le vas a poner a tu producto, pues aquí lo puedes poner, ¿no? Que si lo vas a mandar en una caja de cartón, en una caja de madera, en una caja de aluminio, en bolsas de papel, en bolsas de tela, en una bolsa de plástico, pues aquí lo vas a poner, ¿no? Buscas en dónde lo vas a mandar y bueno, ahí lo pones. Yo en mi caso pues va a ser en un saco de papel. Aquí le damos aquí. Y en tipo de producto es lo que vas a mandar. En mi caso pues van a ser unas camisetas, así que podemos poner ahí camisetas, ahí están, y viene camisetas interiores, camisetas t-shirts para hombres o camisetas. Buscas lo más parecido y le das en siguiente, ¿vale? Esperamos otro poquito y ahora sí me parece que viene la parte del cotizador para ver los precios en las diferentes pues empresas de envíos, ¿no? Por ejemplo, en DHL me parece que este mismo envío me costaría aproximadamente 146 pesos, ¿vale? En DHL Express, ¿vale? Tenemos DHL estándar que costaría 149, estafeta con 123 pesos,
JIT Express, que es el mejor precio, en 60 pesos, estafeta en 108 pesos. Seleccionamos el que queremos y le vamos a dar donde dice crear envío. Bueno, supongamos que yo quiero en estafeta, le doy en estafeta, me va a cobrar 123 del envío y podemos añadirle una protección en caso de que se pierda, se robe el producto o alguna cuestión así, ¿no? Aquí le ponemos el valor más o menos de lo que vale lo que vamos a enviar, ¿no? Supongamos que queremos enviar las playeras, pues aproximadamente unos 500 pesos. Le ponemos la protección, o si no la quieres poner pues no se la pones, pero pues ahí sería cuestión tuya, ¿no? Serían 123 del envío más 5 pesos de la protección y me quedaría en un total de 128 pesos. Ahora, ¿cómo pagamos esta cantidad? Pues bueno, déjame abro otra vez esta misma página. ¿Cómo añadimos crédito a nuestra cuenta? Pues vamos a ir aquí en esta partecita como de una billetera, como de una alcancía, y ves que yo tengo un crédito de 371 pesos, ¿vale? ¿Cómo lo añadimos? Le damos aquí en el botón de más y vienen las distintas formas en las que podemos meterle dinero a la plataforma. Directamente con una transferencia, con PayPal, con Mercado Pago, con una tarjeta de crédito, de débito o depositando en el Oxxo. Cada de estas opciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si pagamos con PayPal, nos van a quitar el 3, bueno, te va a cobrar 3.02% y una comisión de 4.64 pesos por usar el servicio, ¿vale? Ahora, lo que te recomendaría es usar Mercado Pago, ya que al pagar con Mercado Pago solamente te va a quitar 1.74 por la transacción. Ahora, si pagamos con tarjeta quita el 3.02, si pagamos en el Oxxo el 4.5, si pagamos por transferencia se va a tardar un poquito más. Creo que no te quita porcentaje, pero se va a tardar pues en procesar el pago, ¿no? Y bueno, ya depositado, pues aquí tienes el crédito en tu cuenta abonado. Le damos aquí, le damos en donde dice crear envío y pasamos al siguiente paso. Ok, pues bueno, ya habiendo realizado lo que es el proceso anterior, básicamente me dio lo siguiente, me dice tu envío está listo y pues has creado un envío este mes. Y aquí viene descargar guía. Le vamos a dar en descargar guía, se nos va a descargar un archivo el cual debemos pues de pegar en el paquete. Esto lo imprimes, lo doblas a la mitad, por aquí viene la rayadura o la corta, bueno, la línea punteada para pues pegarlo en el producto, ¿no? Y bueno, dice cómo enviar tu paquete. Aquí, por si no sabes, dice descarga e imprime la guía de envío y pégala en el paquete. Número 2. Llévalo a uno de los puntos de recolección o sucursales de la paquetería elegida. En este caso pues escogí estafeta, así que tocará ir a una tienda de estafeta, a una sucursal de estafeta, dejar el pedido y me parece que ya sería pues cuestión de todo esto. Y pues bueno, ya aquí tengo lo que es el paquete y he impreso lo que es la guía, ¿no? Esta es la que te mostré anteriormente, solamente pues la imprimimos y aquí viene una línea puntada, por aquí la vamos pues a doblar, así se pone y la pegamos pues ya sea con cinta o si tienes una impresora o papel pues adhesivo, mismo puedes imprimirlo con papel adhesivo y ya se pegaría ahí, ¿no? En las instrucciones solamente viene que pues lo dejemos en la sucursal, así que vamos a ver qué prosigue. Pues bueno, ya básicamente fui a hacer lo que es la entrega del paquete a la sucursal y lo que sucedió fue nada más llegar, esperar a que atendieran a las demás personas que estaban ahí, que llegaron antes que yo, y pues entregar el paquete. El paquete, por aquí te voy a dejar una fotografía de más o menos cómo lo entregué. Está un poquito feo estéticamente, pero pues es funcional, ¿no? Pues ya eso fue lo que hizo la señorita o la persona que me atendió, con un láser como que escaneó el código que viene en la guía y me dijo ya eso es todo. En la página de Skydrops me viene lo que es el número de guía y pues igual forma en la guía impresa, ahí venía el número de guía con el cual podemos ver o verificar el estado del paquete. Así que vamos a esperar unos cuantos días, ver si llega a su destino o si no, vamos a ver qué pasa. Pero al menos esto fue lo que sucedió. Pues bueno, ya han pasado unos cuantos días de lo que te mostré anteriormente y lo que pasó pues básicamente fue de que en mi correo me llegaron los avisos de que el paquete ya estaba en tránsito, que lo podía seguir pues el transcurso con el número de guía que viene ahí y pues ya no tuve que hacer absolutamente más nada. Pasaron los días, el paquete llegó unos 4 días después a su destino y en el correo electrónico me apareció una notificación de que la persona quien había mandado el paquete pues ya lo había recibido, además del comprobante o la firma de quien pues recibió el paquete, ¿no?
Y pues ya eso fue absolutamente todo. Creo que ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, te haya aclarado unas dudas si las tenías o si no. Si no es así, pues puedes dejar en los comentarios y ver pues si me las sé, pues las respondo. O si no, ya hacemos otro video tratando de explicar todas estas cuestiones, ¿no? Como lo ves, no es tan complicado, podría resultar algo pues laborioso, pero pues lleva su trabajo. Y bueno, no, pues como aviso último de este video es de que ya no tienes que hacer ningún pago adicional al que ya hiciste, ¿no? Como ven, la guía me la dio, yo la imprimí y ya nada más se pega y ya no debes de pagar absolutamente nada. Esa guía es como si yo hubieras pagado pues el envío. Bueno, básicamente ya pagaste el envío, así que ya no debes de dar absolutamente más nada en efectivo, dinero ni cosas así, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Bye.